Hola, soy el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, médico especialista en medicina intensiva. Trabajo 20 años en una unidad de cuidados intensivos y actualmente me encuentro laborando a doble turno en las UCIs COVID de mi hospital. Si lamentablemente has adquirido o algún familiar tuyo ha adquirido la enfermedad, es decir, está con fiebre, está con congestión nasal, dolor de garganta, tos, diarrea, cualquiera de estos síntomas, la pérdida de la capacidad de oler o de sentir el gusto de las cosas, entonces asumen esta pandemia que es muy probable que esté con la enfermedad del COVID-19. Esta persona debe estar aislada y debe ser atendida únicamente por otra persona más que tenga todas las medidas de bioseguridad adecuadas que les he explicado, antes, durante y después de la atención de la persona enferma. La persona que está enferma debe guardar reposo en la habitación, debe dedicarse a labores que la distraigan sin hacer esfuerzo físico, deambular lentamente en la habitación, ¿correcto? Y tener a la mano un oxímetro de pulso, ya les voy a explicar cómo usarlo. Si tienen fiebre o dolor de cabeza, utilizar el paracetamol, ¿no? Ya sea 1 o 2 tabletas, máximo 3 a 4 veces al día, cuando tengan estas molestias. Se deben alimentar e hidratar adecuadamente, no exagerar, ni tampoco ponerse en una dieta estricta. Si tienes diarrea, debes utilizar sales de rehidratación oral para compensar las pérdidas. Bajo ningún concepto, cuando empiezas con los síntomas, cuando estás en los primeros días de los síntomas, debes utilizar corticoides. O sea, no usar dexametasona, no usar prednisona, no usar cortisona, ni ningún otro corticoide. Aumenta la posibilidad de que desarrolles una enfermedad más grave e incluso aumenta la posibilidad de que los pacientes puedan fallecer. Tampoco debes usar antibióticos. Esta enfermedad es ocasionada por un virus. Los antibióticos están hechos para actuar sobre las bacterias, así que no tienen ningún rol sobre el virus. No necesitas usar acitromicina, amoxicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, levofloxacina, etcétera, etcétera, porque todos tus síntomas en esta fase inicial son producidos por el virus y por la reacción de tu organismo que trata de defenderse ante el virus. Ahora te voy a enseñar cómo usar el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso debes tenerlo a la mano si has empezado a tener síntomas, cualquiera de los síntomas, porque la saturación u oxigenación de tu sangre puede bajar sin que te percates de ello, sin que sientas esa disminución de la saturación de oxígeno. Es una de las características de esta enfermedad. Entonces, es recomendable tener un oxímetro de pulso en la casa, ¿no? Para poder controlarse la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Y si no tienes esto, hacerte un control periódico en el centro de salud más cercano. Lo ideal, vuelvo a repetir, es tener el oxímetro en la casa cuando tienes síntomas. Tienes que tener el dedo limpio y la uña sin esmalte, es decir, el dedo tiene que estar en las condiciones de limpieza adecuadas para poder captar adecuadamente la saturación de hemoglobina. Colócate el oxímetro de pulso preferentemente en el dedo medio de la mano. Tu mano debe estar apoyada sobre una superficie. No te controles con la mano en el aire, porque el temblor puede dar falsas lecturas. Apóyala sobre una superficie, que el oxímetro esté apoyado sobre una superficie. Enciende el oxímetro de pulso, ¿no? Y verifica, ¿no?, en que se produzca una adecuada captación de tu oximetría de pulso.
Entonces, ¿qué es lo que debes apreciar? Debes apreciar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso. Y una barra, ¿no?, dependiendo del tipo de oxímetro, que te muestre pues que la señal es adecuada, ¿correcto? Así debes de controlarte tu oximetría de pulso. Debes tener más o menos unos 30 minutos de reposo para hacerte el control. Si estás con los síntomas y haces esfuerzo físico e inmediatamente te haces el control, obviamente que puedes tener saturaciones más bajas. Entonces lo recomendable es que te controles la saturación cuando estás en un reposo de más o menos 30 minutos. Ahora, habitualmente las personas tenemos una saturación que está entre 96 a 98%, ¿correcto? Eso es lo habitual. Pero se considera signo de alarma en esta enfermedad cuando tenemos una saturación de 93% hacia abajo. En las personas que no tienen enfermedades respiratorias crónicas. En las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, un signo de alarma está por debajo de 90% si ya conocen que ellos tienen saturación relativamente baja. Entonces, regresemos. De 93% hacia abajo, signo de alarma, debemos estar en contacto con el médico y probablemente ya acudir al centro de salud para que nos hagan una evaluación integral. Pero también, si yo tengo más de 93%, 94%, 95% de saturación, sin usar oxígeno adicional, pero estoy sintiéndome fatigado para respirar, estoy respirando muy rápido, por encima de 25-30 respiraciones por minuto, quiere decir que estás ya utilizando, ¿no?, demasiado tus músculos respiratorios para tratar de compensar la oxigenación, y eso tampoco es bueno. También consulta con el médico o acude al centro de atención para que puedan evaluarte integralmente y tomar una decisión. Si tienes saturación ya por debajo de estos límites y estás con ese cansancio para respirar, esa sensación de falta de aire, o estás respirando muy rápido, lo que ya necesitas es aplicación de oxígeno. Aplicación de oxígeno. Esto es fundamental. Esto es más importante que estar perdiendo el tiempo creyendo que algún medicamento específico me va a regresar la saturación a un nivel normal. Eso o estas son decisiones que va a tomar el médico cuando ya te evalúe de manera integral, cuando te hagan exámenes de laboratorio y probablemente cuando te hagan ya un estudio con imágenes, radiografía, tomografía, entre lo principal. Entonces, la responsabilidad tuya para contigo mismo o para con tus familiares si tienes síntomas, además de evitar de transmitir este virus a las otras personas, es controlar tu oxigenación y no utilizar medicamentos innecesarios. Si todos seguimos estas recomendaciones, vamos a reducir al mínimo la posibilidad de contagio y vamos a reducir al mínimo el daño que nos originemos por el uso inadecuado de los medicamentos o por tomar medidas inadecuadas. Sinceramente deseo que ninguno más se vuelva a contagiar. Nosotros en la UCI ya no tenemos capacidad para poder atender a todos los pacientes. Que Dios nos acompañe.